encuentro con la doctora Florencia Tomatis, a quien recibimos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos hoy? Muy bien. Vamos a hablar, miren, de divorcios, cuotas alimentarias y por sobre todas las cosas, cuotas alimentarias claras. Hoy tenemos, y caras, claras y caras. ¿Sí? Hoy tenemos mucha plata de por medio. Sí, es verdad, hemos tenido a nivel del país algunas cuestiones, ya que estamos en estos días políticos, Pablo, que resuenan. Y uno dice, ¿cuántos serán de las cuotas alimentarias de estos grandes señores que manejan tanta fortuna? Y que pasean en yate. ¿De cuántos serán esas cuotas alimentarias? Bueno, una cuota alimentaria clara mantiene la amistad, si vale el término, entre los progenitores. Qué difícil, porque cuando abordamos temas de dinero, es difícil esto de mantener la amistad, o por lo menos digo, mantener una buena relación. A mí me pasa con algunos temas de alimentos, que si bien las cuotas están fijadas, porque se han acordado, o porque, bueno, hemos tenido que llegar a la instancia judicial y se han fijado, y son claras, y tienen actualizaciones claras, sin embargo, al cabo de año y medio, volvemos a recibir nuevas demandas de alimentos. Ajá. Pese a que el progenitor cumple y que cumple con la actualización y que cumple con los gastos extraordinarios. Y este año esto ha pasado, porque la realidad indica que toda cuota que está fijada, por más que haya una actualización, pasa como con el resto de las cosas en este país. Es decir, pasó con los alquileres, y ya tenemos una nueva ley, pero que parece que nunca alcanza. Y tal vez no tenga que ver con la legislación, digamos, que nunca alcanza, porque también lo vemos en las sentencias judiciales. Uno dice, bueno, llegó un juicio con una sentencia, con un interés, y quedó totalmente desajustado. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿El acuerdo fue malo? ¿La sentencia fue mala? Y no, lo que pasa es que tenemos una inflación que es muy difícil de contrarrestar. Entonces, bueno, sin perjuicio de eso, yo creo que siempre insisto con esto de que en materia de familia uno tiene que tratar de que la mayor cantidad de cuestiones estén aclaradas y estén plasmadas en un convenio. Porque entonces lo que por ahí puede llegar a generar un enojo o puede llegar a generar un conflicto va a ser cada vez menos, o a lo mejor van a ser cuestiones interpretativas, pero en la medida que uno lo pueda dejar aclarado, sentado en un convenio, o bueno, si no se pudo llegar a un convenio, porque siempre entendemos que para llegar a un acuerdo tiene que haber dos voluntades, Sí. Tiene que haber de los dos lados intención. Y en ese caso, bueno, no va a quedar otra instancia que llegar a un tribunal y que sea un juez el que con todos los antecedentes del caso pueda fijar estas pautas. Pero que lo ideal siempre es que podamos manejarnos con un convenio donde esto sea como un gran marco ordenador de la situación. Que siempre yo digo, no va a pasar toda la vida por ese escrito, por ese convenio. Es imposible, porque convengamos que a lo mejor la gente, no sé, ha dejado de convivir o se ha separado con hijos muy pequeños y tal vez pasan 10, 12 años y sí, ese convenio va a quedar desajustado, porque pasa la vida misma. En la vida familiar hay altas y bajas, Sí. incluso en lo económico. Sí. Y cuando hay bajas, uno puede ajustarse. Dice, bueno, Sí. saco al chico de la escuela cara, la pongo en lo más barato, la pongo en una pública. En vez de tener esta prepaga, pago una obra social más barata. Ahora, supongamos que uno tiene una sentencia de divorcio y una cuota alimentaria y una situación económica buena. Sí. Pero por alguna razón la situación económica empeora para el que está pagando la cuota alimentaria y dice, bueno, pero ya no puedo pagar este colegio, ya me sale muy caro, o ya esta prepaga no la puedo pagar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, estos últimos meses me ha pasado muchísimo esa situación, digamos, progenitores que tenían buenos ingresos, un buen nivel de vida antes de separarse o ya estando separados, con colegios, por ejemplo, altísimos en la ciudad de Rosario, a alto costo, colegios privados que se han ido a 150, 180 mil pesos la cuota por hijo. Sí. Y hacen un esfuerzo sobrehumano por realmente mantener esta cuota, pero también el tema es que la realidad es que nosotros a veces como abogados, ya más allá de lo jurídico, pero tratando de armonizar estas cuestiones, vemos que es imposible. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese gran esfuerzo de mantener la cuota del colegio, hay otras cuestiones que se pierden, o a veces la prepaga, donde uno dice la manutención
no es solamente que pueda seguir yendo a ese colegio o que pueda seguir manejándose esa prepaga, y tal vez hay que barajar y dar de nuevo. Es decir, hay que sentarse y decir, bueno, esto que decidimos en un momento, por ejemplo, mandar a nuestros hijos a este colegio, hoy no los podemos hacer. Yo tengo clientes donde, tienen juicios del colegio por cuotas alimentarias o matrículas adeudadas. Entonces, y a veces puede pasar también, Pablo, que a lo mejor uno de los progenitores sigue conservando esta capacidad económica, pero el otro no. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí para equilibrar? Porque ahí también hay un concepto equivocado, y a veces también uno lo ve en los colegas que no son especialistas en derecho de familia, donde dicen, no, bueno, pero si el cuidado personal es compartido, la cuota alimentaria no existe. Y eso es un concepto erróneo. Es decir, el chico puede estar igual cantidad de tiempo con uno o con otro, o a veces más con uno o con el otro, y puede haber una obligación alimentaria. Porque lo que se busca acá no es que porque estén partes iguales pasando el tiempo, entonces me libero de la cuota alimentaria, que eso es una situación que muchos progenitores tratan de generar para no pasar cuota. No, lo que se trata es que el chico, si está en una casa y está en la otra, no pase esos vaivenes, porque eso lo va a afectar. Entonces, esas cuestiones, digamos, a la hora de determinar una cuota, por eso digo, es como que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? En esto que vos decís. Si yo mando a mi hijo a un colegio donde hoy casi me es imposible mantener la cuota, también tiene un montón de otros colaterales, es decir, probablemente van a tener gastos, viajes, salidas con la escuela, regalos, materiales, por ejemplo, que pide la escuela, bueno, un montón de cosas que los chicos van a empezar a necesitar, y a lo mejor como progenitor yo lo pude hacer en un momento y no lo puedo hacer más. Entonces, en esos casos, que a veces es muy difícil, porque hay como que volver a reformular ese acuerdo, hay que barajar de nuevo. Es decir, ahí están los profesionales que puedan sentarse, si no se pueden sentar a veces las partes, porque a veces las partes no se pueden sentar, a veces tenemos que entender que por más que intentemos mediar no se puede. Bueno, los abogados tenemos que tratar en ese caso de poder nuevamente, organizar esta cuestión de los alimentos. Recién me marcaba que puede haber una situación dispara en la economía de cada uno de los progenitores. Ahora, ¿puede un progenitor meterse en la economía del otro o decidir sobre la economía del otro? No, porque el tema es, muchas veces, por ejemplo, se me ocurren un montón de casos, ¿no? Donde a uno se le ocurren determinadas actividades, por ejemplo, extraescolares, que son caras. Y entonces viene que en el convenio se firmó que las actividades eran a cargo de ambos progenitores, por ejemplo. Y ocurre que el otro no puede o no quiere. Entonces, por eso a veces en los convenios de alimentos es tan importante acordar estas cosas. Por ejemplo, lo de las actividades extraescolares. Siempre esta cuestión del deber de información o el deber de pedir el consentimiento del otro, es decir, consensuar actividades que después va a llevar en gastos que van a ser compartidos y que tal vez el otro no está de acuerdo, no solamente por una cuestión económica, sino tampoco porque está de acuerdo con que el hijo desarrolle esa actividad. Y a veces incluso terminan pasando cosas que para los chicos lo que sufren, porque al padre se le ocurre que tiene que ir a rugby y entonces lo anota los 2 días que va con el que tiene el hijo. Sí. Pero a la madre se le ocurre que tiene que ir a fútbol. Entonces yo digo, pobre chico, porque ya no, o sea, digamos, y a veces termina siendo la puja de los progenitores, ¿me entendés? No el interés, porque cuando hablamos de estos principios del interés superior del niño, son divinos, pero después hay que entender qué significaría el interés superior del niño, porque estas cosas muchas veces se pierden. Entonces termina siendo como esto de que siempre hablamos, ¿no? La batalla de los adultos. Exacto. Y a ver, ¿hay un estándar a la hora de determinar la cuota alimentaria? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Hay algún porcentaje, alguna cifra, sobre todo incluso en contextos inflacionarios? Sí. Bueno, ahora estos últimos meses, este último año, se ha tenido mucho en cuenta esto del salario mínimo vital y móvil. Es decir, siempre hablábamos de las cuotas alimentarias con un porcentaje del ingreso del alimentante. Digo alimentante porque ya esto lo hemos dicho varias veces, que no necesariamente tiene que ser el padre el que pasa cuota alimentaria. Sí. Sabemos que muchas veces también puede pasar la mamá la cuota alimentaria si está en una mejor condición económica.
o mejor, para hablar con propiedad, mayor posibilidad de recursos económicos, porque no es la situación en cuanto a la capacidad solamente decir cuánto gano. Sí. O a lo mejor hoy ganar 0 pesos, pero tengo 10 inmuebles, claro. Entonces eso también me genera recursos. Pero digo, esta cuestión también de, bueno, ponderar todas estas situaciones que van a tener que ver las necesidades reales de los hijos. No va a ser la misma necesidad un lactante, un niño a lo mejor de 10 u 8 años que va a una escuela primaria, o después ya un chico que está en la escuela secundaria con otras actividades extraescolares. Esto incide también la capacidad económica de este progenitor que alimenta, incide también el progenitor con el que vive, cuáles son realmente sus recursos. Y un poco lo que se apunta es esta situación de tratar de nivelar, de no generar estos desequilibrios. Y después esto en cuanto a esto que vos decís, si hay pautas, más allá de estos principios que nombré, hoy se está buscando que para que la cuota no esté desactualizada y todo el tiempo no estemos yendo al tribunal a pedir una actualización, porque la verdad que es terrible para el tribunal, bueno, buscar estas cuestiones relativas a, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, establecer una especie de parámetro en cuanto a, bueno, cuánto más o menos es la necesidad o con cuánto se cubre medianamente la manutención de un hijo, donde cada tribunal medianamente va estableciendo estos principios. Rosario siempre tiene criterios un poco más altos para la fijación de cuota alimentaria que lo que son los tribunales de Cañada de Gómez. Tener la capacidad económica para pagar una cuota alimentaria X, pero negarse a pagar esa cuota alimentaria X, aduciendo las razones que sean. ¿Es violencia económica en definitiva? Es violencia económica, digamos, es violencia económica, y esto hay que entender lo que es violencia económica si nos metemos bien en lo que es la violencia, digamos, en el concepto de violencia, es violencia económica para el progenitor que no está en esta posibilidad de hacerse cargo, y que tal vez a lo mejor no tiene la posibilidad económica como el otro, pero contribuye en tareas, en cuidado, en otras situaciones, y también hacia los hijos. Y esta cuestión de que a veces sabemos que están estos desniveles económicos donde a lo mejor el chico va a una casa y tiene un montón de situaciones donde en la otra casa no las tiene, o a veces lo vemos con cosas, Pablo, que la verdad que uno no lo puede creer, donde se le compra en una casa de determinada, por ejemplo, vestimenta, y cuando hacen el cambio de la visita o del cuidado, le sacan la ropa para que el chico deje... Sí, vos te reís, pero esas cuestiones, que yo digo, pobre esas cabecitas, ¿no? Sí. ¿Cómo influye todo eso? Imagínate que uno lo ve como pareciera algo tan práctico, pero digo, para los niños o adolescentes pasar por esas situaciones son traumáticas. La última consulta, a ver, porque hablamos de cuota alimentaria, hablamos de fijada siempre en pesos, obviamente. Sí. ¿Se puede fijar en especias? Sí. Digo, sí. ¿Me hago cargo de la compra del supermercado o de la vestimenta, además de...? Pensé que me iba a decir si se podía fijar en dólares, Pablo, Si o en quintales también. Sí. Sí, la verdad que, digamos, a mí me da mucho resultado fijar cuotas que tengan un poco de cada cosa, digo. Tal vez no que no esté el dinero efectivo, porque es imposible, y aparte sería muy difícil de cumplir, y además requeriría mucho diálogo entre las partes, y yo todo el tiempo tengo que estar como exhibiendo los recibos o lo que gasto. Esas cuotas a veces no terminan generando otro conflicto adicional. Pero sí, a mí me da mucho resultado esta cuestión de pautar ciertas cuestiones de la cuota, como por ejemplo decir, bueno, el progenitor se va a hacer cargo de la escuela, tal o cual actividad, o las actividades que uno de los niños realice, entonces dividen, por ejemplo, o bueno, la prepaga. Y también el progenitor entonces, que está a cargo de todo esto, también entiende que se ocupa, que no es que simplemente aporta un dinero y que el otro administra. Entonces tiene como un doble alcance, la posibilidad de que el papá que paga siente que también va a la escuela, se ocupa o transfiere el dinero, o entonces también puede, a lo mejor, qué sé yo, el chico hace una actividad y entonces está en contacto con esta actividad. Y además se va actualizando, porque esto sí va a seguir el ritmo lógico de la actualización. Y a veces uno dice, bueno, entonces parte en especie, parte en dinero. Y bueno, ir buscando, yo siempre digo que todo este tema requiere como de una organización y una planificación,
y que también hay que ser creativos. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en el 4TV.